Buenos días compañeros y maestra. El día de hoy, 27 de marzo de 2021, para nuestra materia de Teorías Pedagógicas en el Contexto Educativo Nacional, nosotros, el equipo 2, les expondremos Paradigma Sociocultural, Neurociencia y Aprendizaje, siendo los integrantes del equipo César Felipe Hernández, Cristina Sánchez Rodríguez, Diana Elim Bautista Hernández, Brenda Jiménez López, Francisco Javier Salgado Alvear y Emanuel Raúl González Lara. Comencemos. La teoría sociocultural de Vygotsky sostiene que el aprendizaje humano es un proceso interactivo en la que el aprendizaje y el desarrollo se presentan conjuntamente y enfatiza la importancia de las relaciones y la interacción entre el individuo y la sociedad. Cada persona nace con habilidades mentales elementales, como la atención, la percepción y la memoria. Así, cada individuo posee lo que Vygotsky denominó nivel evolutivo real, que se refiere a las funciones que el niño es capaz de realizar por sí solo, pero gracias a la interacción con individuos más experimentados, estas habilidades pueden convertirse en funciones mentales superiores y dar pie al desarrollo intelectual. Así Vygotsky denominó a nivel de desarrollo potencial a lo que el niño puede llegar a ser con la ayuda de otros. La sociedad moldea la mente del niño transmitiendo las herramientas idóneas para que funcione en ella. El lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo del niño. El aprendizaje estimula una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño interactúa con las personas de su entorno. Así se describen los cambios evolutivos del niño en función de las herramientas culturales con las que él interpreta su mundo. A lo largo de la vida se presentan etapas que el individuo es capaz de superar gracias a su expresión social y también necesita recurrir a personas más capacitadas y con mayores conocimientos para poder orientar el aprendizaje. Esta orientación, Vygotsky la denominó zona de desarrollo próximo, y es la distancia entre lo que el individuo puede ser por sí solo y lo que aún no puede realizar de forma independiente, pero que puede lograr bajo la guía de un adulto. Así se creó el concepto de andamiaje, que ocurre entre un sujeto con mayor experiencia y uno de menor experiencia, con el objetivo de transformar al novato en un experto. Para Vygotsky, el buen aprendizaje es el que precede al desarrollo, convirtiéndose en motor y dinamizador de él mismo. Así las estructuras sociales conducen al desarrollo de las funciones mentales. La zona de desarrollo próximo se divide en 4 etapas: ayuda de alguien más capaz, ayuda de sí mismo, automatización, autorregularización. No es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría. Hoy conoceremos un poco de Lev Semyonovich Vygotsky, ya que su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo defendió la idea que la interacción social juega un papel importante en el aprendizaje infantil. Nace el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Rusia. Él fue el segundo hijo de los 8 hermanos. En 1913 empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. En 1915 realizó su ensayo sobre Hamlet, que es una tragedia de venganza. En 1917 tuvo lugar la Revolución de Octubre y Vygotsky se implicó en la actividad política. Cursó las materias de psicología, filosofía y literatura.
En 1918 se graduó de Medicina y Leyes. En 1920 contrae tuberculosis y es internado. En 1924 trabajó como investigador y profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. En el segundo Congreso de Psiconeurología, pronuncia un discurso en el cual expresa su teoría, que manifiesta que solo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines. En 1926 escribe un ensayo sobre la significación histórica de la crisis en psicología no publicada. En 1933 emprende una gran síntesis de su obra para responder a las diversas críticas que le han sido hechas. Este material termina por constituirse Pensamiento y lenguaje. En 1934, a causa de la enfermedad de tuberculosis, es hospitalizado y desde su cama dicta el último capítulo de Pensamiento y publicado poco después de su muerte, que ocurre en 1934, a sus 37 años de edad. El enfoque sociocultural habla sobre el desarrollo de seres humanos y que únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. Asimismo, que el desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenece, sino que pertenece al grupo humano en el cual nacemos. Existen 4 elementos que sustentan la psicología de Vygotsky en la educación. El primero es la conciencia, que es la forma exclusivamente humana de reflejar la realidad que emerge en un medio sociocultural, el cual sugiere que el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en el cerebro de las personas. Guían la conducta humana mediante la autorregulación y en consecuencia provocan una adaptación activa al medio. El segundo elemento es el método genético y la psicología del desarrollo. Para abordar la conducta humana se debe a 3 ámbitos distintos: la evolución de la especie, la evolución cultural y la ontogénesis, también llamada morfogénesis, que es la rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo, desde la fecundación por la fusión de los gametos masculino y femenino para la conformación de un cigoto, hasta su forma adulta, ya que para Vygotsky la evolución sociocultural ha hecho posible que la especie humana cree sistemas complejos y arbitrarios con el fin de regular la conducta entre sus miembros en el ámbito de las relaciones sociales. El tercer elemento es la medición semiótica de la mente y el origen social de la conciencia, donde dice que la infancia solamente puede ser el resultado de un aprendizaje específico en dicho contexto comunitario, aprendizaje que a la vez requiere que alguien los enseñe, es decir, que aquellos que ya saben usarlos enseñen a aquellos que no saben usarlos. Para Vygotsky, la conciencia es un producto social que emerge de las relaciones que se establecen entre las personas. El cuarto elemento son las principales ideas pedagógicas. Aquellos procesos de enseñanza y aprendizaje son interdependientes. El primero es el nivel evolutivo real, aquello que puede hacer de manera independiente una persona. Y el segundo, que es el nivel evolutivo potencial, aquello que pueden hacer una persona con la ayuda de otra más capaz. Buenos días, mi nombre es Yaneli. A continuación les presentaré cómo ha cambiado la enseñanza y el aprendizaje a través del tiempo. Antes, solamente estaba basado en la teoría. ¿A qué nos referimos? A que lo que el docente le mostraba o le enseñaba solamente se quedaba escrito en los cuadernos. Ahora tratamos de que eso que escriben en los cuadernos lo lleven a su vida real, a su vida cotidiana y sobre todo se apropien de ello. Antes también estaba basada en la enseñanza y el aprendizaje en la repetición y en la memorización. Ahora es todo lo contrario. Como docentes procuramos que los alumnos lo lleven a todos los contextos en los que se desenvuelve, ya sea cultural, social o familiar, para que se les haga más fácil apropiarse de aquellos aprendizajes que buscamos lograr a lo largo del ciclo escolar. Anteriormente, los docentes también se apoyaban
de láminas de exposición o solamente con el pizarrón o incluso con algunos carteles. Ahora se han creado aulas virtuales que nos permiten a los docentes estar más cerca de nuestros alumnos. Con esta situación de la pandemia se han creado diversos programas, diversas aplicaciones, blogs, plataformas digitales que nos permiten seguir aprendiendo y enseñando a nuestros alumnos aunque estén lejos. Como sabemos, actualmente las TIC son muy importantes en el ámbito educativo, por eso es de suma importancia seguirnos actualizando, porque sabemos que la tecnología avanza súper rápido y está en constante cambio. Por eso la importancia de tomar aquellos cursos o sobre todo talleres que nos permiten hacer el uso efectivo de ella en el ámbito escolar. Anteriormente, el aprendizaje y la enseñanza estaban basadas en consultar algún libro que estaba en la biblioteca, o si teníamos alguna duda, teníamos que acudir a una de ellas para poder realizar los ejercicios o las tareas que nos solicitaba el docente. Ahora contamos con la tecnología. Podemos ingresar rápidamente a alguna aplicación y buscar aquel concepto o aquella tarea que nos ha sido asignada y poder resolverla fácilmente sin la necesidad de tener que trasladar. También antes era un modelo muy lineal. ¿A qué nos referimos? A que solamente lo que el docente me enseñaba, yo aprendía. No tenían más allá de tener dudas o de querer explorar y buscar alguna situación que les hiciera más fácil el resolver lo que estaban aprendiendo. Ahora sabemos que contamos con alumnos que tienen a lo mejor una capacidad o un ritmo de aprendizaje distinto y por eso creamos las adecuaciones curriculares para incluir a aquellos alumnos que aprenden de manera distinta. A continuación les muestro una frase relacionada a la inteligencia emocional, el saber cómo resolver aquellas situaciones que se me presentan día a día y sobre todo utilizar la motivación con mis alumnos para despertar el interés por seguir aprendiendo. Por eso es muy importante la neurociencia en el aprendizaje, el saber cómo funciona nuestro cerebro para hacer uso de ello y sobre todo crear un ambiente que nos favorezca el aprendizaje y el interés en los alumnos para que sigan aprendiendo. Gracias. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es el conjunto de ciencias cuyo objeto de estudio es el sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. La neurociencia se ha acercado a la educación ya que ha demostrado su gran aportación al campo pedagógico, con lo que respecta al funcionamiento del aprendizaje, la memoria, las emociones y otras muchas funciones cerebrales que cada día son estimuladas en los centros educativos. Esto proporciona una nueva manera de entender el cerebro y cómo éste reacciona ante determinados estímulos. Uno de los campos de estudio de la neurociencia cognitiva está centrado en la educación, dando lugar a lo que conocemos como neuroeducación, el cual el principal objetivo es estudiar los procesos neurocognitivos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar entre maestro y alumno en el aula. La revolución tecnológica a la que estamos sometidos en la actualidad supone que tenemos que readaptarnos continuamente a una sociedad que avanza a tal velocidad que nos resulta difícil llegar a entenderla. Gracias a algunos de estos avances hemos podido llegar a comprender un poco mejor cómo funciona el más complejo de los órganos que se encuentra en el cuerpo humano, el cerebro. Al día de hoy sabemos que nuestro cerebro trabaja como un todo al mismo tiempo. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos saber cómo reacciona nuestro cerebro y qué parte del mismo se involucra más en función del estímulo recibido. Aunque todavía queda mucho por descubrir acerca del funcionamiento del cerebro, sabemos que funciona de manera conjunta y aunque determinadas zonas puedan reaccionar en mayor o menor medida en función del estímulo, el cerebro transmite información interconectándose entre sí mediante una compleja red de impulsos eléctricos. El primero en preguntarse cómo funcionaba el cuerpo fue Aristóteles, que decía que estaba todo el cuerpo humano conectado entre sí y que todo funcionaba como un conjunto.
El segundo fue Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, y él rechazó las creencias de que las enfermedades provenían de lo divino. El tercero fue René Descartes, y él ya sugería la unión mente y cuerpo, y para él el cerebro es el órgano que analiza la información que recibe desde el exterior. Y ya a principios del siglo pasado, Santiago Ramón y Cajal, él propuso la teoría acerca del funcionamiento del cerebro y cómo estaba conectado entre sí. Él hablaba ya de dos lenguajes del cerebro, uno eléctrico y otro químico. Y ya en el año 1988, Gerard Price, profesor catedrático de didáctica de la Universidad de Friburgo, propuso que se llevara a cabo una disciplina basada en la investigación cerebral y en la pedagogía. A esta se le denominó neurodidáctica. Y ya en más reciente, José Antonio Marina, en el 2012, él afirma que la neurociencia y la educación deberían establecer entre sí una colaboración más estrecha. La neurociencia se está trasladando a las aulas como una herramienta básica para conocer y entender cómo funciona el aprendizaje mediante el estudio del cerebro. Gracias a todo esto, el profesorado puede saber qué estrategias son las más adecuadas para los alumnos y adquirir cierto aprendizaje de forma duradera. Aunque se considera que la neurociencia es un término relativamente moderno, aún no hay muchos estudios sobre ello, pero conocer cómo funciona el cerebro resulta útil para los educadores y además para todo el mundo, porque nos permite conocer sus posibilidades y la forma de cuidarlo. Lo más importante para un educador es entender las neurociencias como una forma de conocer de manera más amplia el cerebro, cómo es, cómo aprende, cómo procesa, cómo registra, cómo conserva y cómo evoca información, entre otras, para que a partir de este conocimiento mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan en el aula. En el siguiente cuadro se puede apreciar cómo está evolucionando la ciencia en el conocimiento del cerebro. Aquí podemos observar en este cuadro los contrastes que había en el antiguo pensamiento y en el nuevo pensamiento. Solo por mencionar algunas, por ejemplo en la 1, en el antiguo pensamiento, la forma en que se desarrolla el cerebro depende de los genes con que se nace. En el nuevo pensamiento dice, la forma en que un cerebro se desarrolla depende de la interacción compleja entre los genes con que se nace y la experiencia que tiene. En el número 3, pensamiento antiguo, una relación segura con la figura de apego primaria crea un contexto favorable para el desarrollo y el aprendizaje. Y en el nuevo pensamiento nos menciona, las interacciones tempranas no solo crean un contexto, ellas afectan directamente a la manera en que se cablea o se interconecta el cerebro. En el quinto pensamiento antiguo, el cerebro de un niño es mucho menos activo que el cerebro de un estudiante universitario. En el nuevo pensamiento se descubrió que en el momento en que los niños alcanzan los 3 años de edad, sus cerebros son 2 veces más activos que los de los adultos. Los niveles de actividad caen durante la adolescencia. De acuerdo con el teórico Ortiz, hay distintos factores que contribuyen al interés educativo actual por la neurociencia. Solo por mencionar algunos, está un deseo de fundar la educación en datos científicos seguros y no en neuromitos. Otro es un aumento de los estudios de las bases neuronales del pensamiento matemático. Los recientes progresos en comprender las bases cerebrales para el proceso de codificación lectora. Y el deseo de introducir y explorar nuevos métodos e investigaciones metodológicas a las ciencias sociales. Por todo ello nace la neuroeducación como una de las propuestas a ser tomadas en cuenta, apostando por ser una educación para el siglo XXI. Por tal razón, Hernández menciona que es de vital importancia implementar en nuestras aulas nuevos componentes que se abran camino a un modelo práctico pedagógico, un modelo que considere la armonía entre el cerebro y el aprendizaje
y el desarrollo humano. La neuroeducación aprovecha los conocimientos de la neurociencia y las ciencias integradas en ella para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, así como su memoria. Al mismo tiempo ofrece a los maestros nuevos caminos para aprovechar al máximo sus conocimientos y de manera óptima para transmitirlos a sus alumnos. La neuroeducación pone especial énfasis en la necesidad de incluir el ingrediente emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo importante tanto para el docente como para el alumno. Una de las mayores ventajas que ofrece la neuroeducación es que posibilita adaptarse a cualquier edad. Hasta ahora, nuestro sistema educativo clasifica a nuestros alumnos de una manera homogénea en función de su edad, transmitiendo la información de igual manera para todos, sin tener en cuenta su desarrollo madurativo. Por consiguiente, nos encontramos con niños que sin tener ningún problema cognitivo no son capaces de alcanzar los objetivos requeridos. La neurociencia es capaz de adaptarse a cada uno de ellos debido principalmente a que añade el componente emocional anteriormente comentado. A continuación mencionaré algunos de los autores que más han influido en este nuevo campo, así como sus teorías más representativas. Por motivos de tiempo no se ahondará en estos, solo se mencionarán. En primer lugar tenemos la teoría del cerebro triuno por Rogers Perry en 1973 y MacLean en 1990. Recordaremos que estos autores mencionan que hay tres tipos de cerebro: el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. En el número 2 está la teoría del cerebro total, por Ned Herman, 1994. Esto nos habla de la división del cerebro en 4 áreas o 4 cuadrantes. En el número 3, la teoría del cerebro derecho versus cerebro izquierdo, por Lee Williams. Nos habla principalmente de las características específicas que realizan cada uno de los hemisferios derecho e izquierdo. En el cuarto sitio tenemos las teorías de las inteligencias múltiples por Howard Gardner, donde nos habla de las 7 tipos de inteligencias. Por último está la inteligencia emocional, por sus siglas IE. Aquí hay varios autores, aunque el más representativo es Goleman, quien nos habla de los modelos mixtos, aunque menos conocidos, pero con gran apoyo dentro de la comunidad científica. Está el modelo de habilidad propuesto por John Mayer y Peter Salovey. Y aprendizaje, decidimos hacer este pequeño capítulo, tratando de dar consejos prácticos que podemos utilizar en nuestro día a día de la neurociencia. Emociones. La evidencia de que las emociones pueden dificultar o facilitar el aprendizaje es abrumadora. De ahí, de la necesidad del sistema educativo de generar climas escolares que fomenten el respeto y las emociones positivas, la motivación, la autoestima, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje. Las emociones positivas facilitan los procesos de memoria, aumentan la capacidad de concentración y colabora en el mantenimiento de la atención para la consecución de las tareas hasta su fin. Atención. En este recuadro podemos ver cuánto dura la atención sostenida durante la instrucción continua de nuevos conocimientos en los diversos niveles educativos, de preescolar a nivel superior, y que va de los 5 a los 18 minutos, y que en realidad es un tiempo muy corto, antes de que el estudiante decida fugarse a cuestiones más interesantes para él. Por eso, estimular la atención en el espacio áulico supone la necesidad de establecer en clase un continuo de ciclos y patrones. Es posible optimizar los procesos atencionales dividiendo en bloques que no superen los 15 minutos, facilitando así el procesamiento y consolidación de la información. ¿Cómo llamar la atención del alumno? Muévete. Camina por el aula, evita estar estático, así el alumno estará pendiente de ti y tendrás toda su atención. Genera vínculos, acércate al alumno, llámalo por su nombre, míralo a los ojos, de esta forma no perderás su atención. Recuerda, no hay aprendizaje sin actividad. Cuando el cerebro se divierte, se relaja y aprende.
Recursos neurodidácticos. Pequeños tips para sacar lo mejor de los estudiantes. Información que sea clara, novedosa y llamativa. Evita. Privilegiemos un buen desempeño evitando la sobrecarga de información en el pizarrón. Organización. Utiliza marcadores para la gestión del tiempo, posibilitando así la secuenciación y duración de cada tarea. Haz uso de los debates, los juegos de cambio de rol, la modificación de finales a historias conocidas y los deportes de equipo estimulan la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. La construcción de grupos de estudio y los cuentos estilo Elige tu propia aventura fomentan la toma de decisiones. Recordemos que debemos formar a los alumnos no para su continuidad académica, sino también para su vida cotidiana y diaria. Tomar apuntes. Es importante hacerlo, pero hay que hacerlo de la forma correcta. En esta imagen, pues, queda demostrado cómo tomamos apuntes o recabamos información, pues, en la actualidad, ¿no? Todos tenemos acceso a un dispositivo con una cámara, entonces tomamos una imagen y la guardamos. Y si hacemos esto, vamos a terminar incurriendo en lo siguiente. Tomar apuntes si usamos los dispositivos electrónicos podría disminuir la velocidad de lectura, aumentar la distracción. El alumno se siente que está almacenando la información en el dispositivo. ¿Para qué hacer un esfuerzo para saberlo él? Disminuye el pensamiento abstracto. Recuerden que cuando tomamos apuntes, leemos, retenemos la información y volvemos a escribir. En ese mismo momento ya estamos aprendiendo, entonces es importante hacerlo. Ejercicio. Sabemos lo sano que es hacer ejercicio y ahora la neurociencia evidencia que aquellos estudiantes que realizan pruebas académicas relacionadas con la comprensión lectora, la ortografía o la aritmética tras una actividad aeróbica moderada obtienen mejores resultados que aquellos que han estado en una situación pasiva. Incluso si niños de educación primaria realizan 4 minutos de movimiento en los intervalos de actividad académica, esto es suficiente para optimizar la atención necesaria que requiere la tarea posterior y mejorar el desempeño en la misma. Recordamos las primeras diapositivas donde el movimiento era importante desde el punto de vista del docente, pero también es importante desde el punto de vista alumno, ¿no? Para mantenerlo activo, atento y con un mejor rendimiento. Por tanto, concluimos que un sistema educativo basado en los principios de neurociencia es de por sí un sistema inclusivo. Los docentes altamente calificados y competentes son fundamentales para sistemas educativos equitativos y eficaces. Los maestros hoy en día se enfrentan a expectativas más altas y más complejas para ayudar a los estudiantes a alcanzar su pleno potencial y convertirse en miembros valiosos de la sociedad del siglo XXI. La naturaleza y variedad de estas demandas implican que los docentes más que nunca deben ser profesionales que tomen decisiones basadas en conocimientos sólidos y actualizados. Por su atención, muchas gracias.